Hola, sean bienvenidos a su espacio Docentes al Día con Paola Rojas. El tópico de hoy son pedagogías globalizadoras. Vamos a ello. Para hablar de pedagogías globalizadoras, será importante definir enfoque globalizador, que en pocas palabras no es más que el modo de entender y organizar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por tanto, el conjunto de enfoques globalizadores que han sido propuestos por los pedagogos referentes al tópico. El enfoque globalizador se basa tanto en el aprendizaje como en la enseñanza. Cuando hablamos de aprendizaje, se refiere a que el alumno aprenda contenidos, en los cuales dichos aprendizajes deben de ser significativos. Y por otro lado, en la enseñanza, se caracteriza porque el docente cubra ciertos aspectos. Esos aspectos deben de ser diseñados o debe de buscar estrategias o métodos para su desarrollo, en los cuales son que debe de presentar contenidos relacionados en torno a un tema, proyecto o problema, en el cual su función es actuar como organizador. Segundo, requiere que interprete y adapte el currículo creando situaciones ricas de aprendizaje. Aquí damos por hecho que va a utilizar metodologías y estrategias para que se concrete. Por último, debe de promover la participación de los alumnos en sus procesos de aprendizaje. ¿Mediante qué? Mediante una respuesta global. La finalidad del enfoque es permitir al profesor que organice coherentemente los contenidos de conocimiento para facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje escolar. Este enfoque se fundamenta en lo psicológico, en un carácter psicológico, es decir, en la estructura cognitiva y afectiva del niño, lo que lleva al diseño de programas que respeten la naturaleza del desarrollo y del aprendizaje, con el único objetivo de conocer la realidad en el que se encuentra y dominar su entorno, desenvolverse en él. Por tanto, los alumnos necesitan instrumentos conceptuales, técnicas y desarrollar habilidades. Ahora, en cuanto a la historia de la pedagogía globalizadora, se ha desarrollado a lo largo de los siglos. Esta ha sido influenciada por varios autores y sucesos históricos claves. Aquí te presento una visión general. En el siglo XIX se puede rastrear que en esta fecha la internacionalización de la educación superior se da. Autores como Humboldt, un filósofo alemán, aboga por una educación universitaria que promueva la investigación y la libertad académica. Posteriormente encontramos que a finales de la Primera Guerra Mundial se funda la ONU, en el cual busca un enfoque internacional en la educación y en la promoción de la paz. También podemos hablar de que John Dewey, filósofo y pedagogo estadounidense, aboga por una educación centrada en la experiencia y la resolución de problemas. Esto influye en la pedagogía globalizadora. Ahora, después de esta fecha encontramos que está la Segunda Guerra Mundial. Después de esta fecha se crea la UNESCO, que es en 1945, en el cual marca un hito importante en la promoción y cooperación internacional de la educación, la ciencia, la cultura. Hizo una gran promoción de valores globales y la diversidad cultural en la educación. Posteriormente, en las décadas de 1960 y 1970, se desarrollan movimientos de educación internacional y estudios de desarrollo enfocados en abordar desigualdades globales, promover la educación en países en desarrollo. Podemos mencionar aquí a Paulo Freire, un pedagogo brasileño que introduce la educación liberadora con un enfoque que empoderaba a las personas para cuestionar las estructuras de poder.
Luego seguimos con las fechas de 1990 y 2000, en el cual hay un auge de Internet y tecnología de la información. Esto permite que la educación en línea y la globalización de recursos educativos abra una puerta mayor a la interconexión y acceso de la información global. Finalmente, en el siglo XXI, la pedagogía globalizadora ha continuado evolucionando, con un enfoque en la que la educación intercultural, la ciudadanía global y la preparación de los estudiantes aborde desafíos globales como como el cambio climático y la desigualdad. Estos son algunos hitos y autores clave de la historia de la pedagogía globalizadora. Ha sido un proceso de adaptación constante a medida que el mundo se ha vuelto más interconectado y diverso. Por tanto, el docente, así como la sociedad va cambiando y se va transformando, también la educación debe de hacer ese seguimiento de transformación, adaptarse a esos cambios y necesidades. Y obvio, no se debe de quedar atrás el docente, debe de seguir esa transición para cubrir esas necesidades y hacer un cambio en sus alumnos para que se adapten a esa realidad en la que se está viviendo. Las técnicas utilizadas para este método de enseñanza se destacan los centros de interés de Crowley, los proyectos de trabajo de Kilpatrick, las técnicas de Freinet. Y qué mejor que lo aborden los creadores de estos enfoques. Demos la bienvenida a nuestros invitados. Al pedagogo psiquiatra belga Olby de Crowley, quien implementa su filosofía educativa basada en el aprendizaje a través de experiencias, práctica y el juego, en el cual promueve que la educación sea activa y práctica. Por lo tanto, la observación directa de los niños y su entorno les sirven para diseñar actividades educativas. Sea bienvenido. A continuación, tenemos también la presencia del maestro y pedagogo francés Célestin Freinet, quien acentúa el vínculo que debe de existir entre la escuela y la cultura de los niños y niñas, la libre expresión de estas y su deseo innato de comunicación. También genera cambios en las relaciones profesor-alumno, escuela y saber, animado por la idea de ofrecer un papel activo a los niños y niñas en el plano escolar. Sea bienvenido el pedagogo y lingüista italiano Renzo Titón, quien plantea que la enseñanza y el aprendizaje es considerado como proceso de comunicación, donde se usan medios de comunicación como vehículos educativos y proporcionar los instrumentos para el diseño de la clase y lo relacionado con las actividades que requieren los estudiantes. A William Hare Kilpatrick, filósofo norteamericano. Nuevamente, agradezco su presencia y cabe mencionar que este es un hecho histórico por tenerlos aquí reunidos por primera vez en la historia, al igual que un honor el que estén en nuestro programa. Gracias. Doctor Kilpatrick, ¿qué nos puede mencionar acerca de su proyecto de trabajo? Hola, ¿qué tal? Yo soy William Kilpatrick y mi método que desarrollé es el proyecto de trabajo. Este método lo implementé en el año de 1918 y en el cual se basa por tener un enfoque constructivista, es decir, que el niño adquiere aprendizajes mediante los conocimientos que ha adquirido y que también algo que lo caracteriza es que parte del interés del alumno porque de esta manera se va a sentir motivado y comprometido para realizar el proyecto. Otra cosa que también es importante mencionar es que es interdisciplinario, es decir, que diversas materias se relacionan entre sí para partir de un tema en específico. Ahora bien, para llevar a cabo estos proyectos de trabajo se realizan en 4 fases.
La primera es la intención, en el cual el alumno o los estudiantes van a elegir un tema de su interés, porque de esta manera, como lo mencioné en un principio, se van a sentir motivados y van a tener un aprendizaje más significativo. Después está la preparación, que aquí es en donde se van a tomar en cuenta aspectos como el tiempo que se va a desarrollar este proyecto, cuáles van a ser los materiales y los recursos que van a utilizar los estudiantes. Tenemos la fase de ejecución, que es en donde los estudiantes ya realizan su proyecto. Por último, está la evaluación. En esta, los alumnos reflexionan y analizan sobre el proceso que llevaron en su proyecto. Después, tenemos los tipos de proyecto de trabajo. Son 4. El primero es el proyecto producto, que como tal los estudiantes realizan algún trabajo concreto de manera física. Por ejemplo, los trípticos, los folletos o alguna maqueta. Después tenemos el proyecto consumo, en el cual su propósito es apreciar las diferentes actividades artísticas, como por ejemplo algún bailable o una obra de teatro. El otro tipo de proyecto es el proyecto problema, en el cual los estudiantes le dan respuesta a alguna interrogante, por ejemplo, ¿por qué existe el día y la noche? O por qué hay algunos objetos que caen más rápidos que otros. Por último, está el proyecto de adquisición de aprendizaje específico, en el cual los alumnos adquieren conocimientos. Ese es su propósito. Como conclusión, se puede decir que el proyecto de trabajo, el alumno es un investigador y que el rol del docente en este método es simplemente acompañar al estudiante, y que además para realizar los proyectos se basan a partir de un tema de interés del estudiante, porque de esta manera van a tener un aprendizaje más significativo. Doctor Freinet, ¿nos puede mencionar de qué se tratan las técnicas de su investigación? Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Celestín Freinet. Nací el 15 de octubre de 1896 en Gars. Entre mis aportaciones más importantes en la educación está la cooperativa de la enseñanza laica, la escuela moderna francesa, el desarrollo de la pedagogía popular y espontánea, el fomento del trabajo colectivo y el método activo, la enseñanza al aire libre, el periódico escolar y la tipografía en la escuela, utilizando el teatro con fines educativos. En la primera mitad del siglo XX fui uno de los mejores discípulos de Grolli. Mi plan de trabajo permitió que eliminara los exámenes, puesto que, como hemos visto, alumnos y maestros valoran conjuntamente mediante el plan de trabajo y el registro del seguimiento individual, las tareas realizadas, etc. Así ir registrando estas indicaciones que valoren el trabajo realizado, y este se llevará a casa para que lo firmen sus padres o tutores. También llevé a cabo el proyecto de la asamblea cooperativa semanal, donde los niños escogían un presidente, un secretario y un tesorero. También las conferencias, donde los mismos niños hablan sobre un tema de su interés, el periódico mural, que lo dividíamos en 3 partes: crítico, felicito y propongo. Todo esto configura una propuesta global, a la que llamo el método natural, cuya base es una metodología escolar, donde no solo el alumnado aprenda los conocimientos escolares, sino sobre todo que desarrolle su personalidad, su creatividad y una socialización individual y colectiva para que sean niños más libres. De mi querido maestro adopté su concepto centros de interés y los principios de la globalización y de la libertad infantil.
fui más allá dando importancia a la necesidad de la enseñanza de la lectura y la escritura. Algunas claves pedagógicas que encontré es el planteamiento experimental, la educación por y para el trabajo, la cooperación y la importancia del ambiente escolar y social. Ahora bien, hablemos de la imprenta escolar y las técnicas de impresión, ya que era lo más conocido y novedoso en su tiempo, al permitir que cambiara los materiales tradicionales de la clase por textos libres elaborados por los alumnos en los que recogen sus vivencias, experiencias, inquietudes y motivaciones. Y claro que al llevar estos nuevos métodos de trabajo para el aprendizaje de la lectura y la escritura, creaban un clima de diálogo y de expresión oral y escrita libre. Sin olvidar a los niños más pequeños, tenía en cuenta su evolución sensoromotriz mediante la manipulación de las letras. Así favorecía la creatividad, la imaginación y la desmitificación de libros de texto. Perdón, es que estoy un poquito nervioso. También empecé a trabajar intercambiando correspondencia con otra escuela, de nombre Said Philibert, donde niños y maestros intercambiábamos correspondencias sobre aspectos de la vida de la escuela y de su entorno, como son sus costumbres, tradiciones, trabajos, formas de pensar, etc. Y esto incluía textos impresos, cartas y también material audiovisual, productos locales, etc. Y en realidad, esto se sigue haciendo mediante el correo electrónico o blogs, entre otros medios de las TICs, lo cual es muy favorecedor ya que permite el intercambio de experiencias y para el trabajo del idioma extranjero del país de destino. Otra de mis propuestas fue la función emancipadora, donde el niño aprende a conocer el sistema en el que se desarrolla, transformándolo para su mejora. En 1920 inicié el proyecto de la escuela freinetiana, donde se planteaba una clase democrática, donde había la participación, la responsabilidad, pero no solo respecto a uno mismo, sino con los demás. Se hablaba de la corresponsabilidad, donde se debía luchar por una escuela renovadora, crítica, libre y popular, para que los alumnos desarrollen pensamientos y acción. Fue ahí cuando caí en cuenta de que la aplicación de una nueva educación solo es posible si en la escuela existe la posibilidad de contar con un material didáctico. Los principios de esta pedagogía era donde el niño es lo más importante y la escuela debe girar en torno a él, estimulando su creatividad, con la finalidad de que la pedagogía fuera integrada a la vida y el interés del niño en la actividad escolar, de modo que fuera él quien forme su propia personalidad y desarrolle con su maestro ciertas habilidades. Siempre le di la preferencia a la parte práctica y motivando al niño a partir de sus vivencias cotidianas para que sea el protagonista del proceso. Mi metodología, ensayos y errores, permite al niño aprender en la escuela como aprende en la vida, un aprendizaje espontáneo a base de pruebas. Para mí, lo importante son los principios en los que se basan las técnicas y, sobre todo, la capacidad creadora y la actividad de los niños al opinar, discutir, manipular y trabajar, investigar y criticar la realidad. Bueno, mi querida amiga Paola, te agradezco mucho este espacio y el recibimiento que nos has dado a mí y a mis amigos. Regreso contigo. Doctor de Crowley, ¿qué nos puede hablar acerca del método de centros de interés? Gracias, Paola. Pues bien, mi método consiste en centros de interés, el cual busco captar la atención del niño. Por tanto, mi método busca identificar o dar respuesta a las necesidades psicológicas, fisiológicas y sociales del niño. Mi método gira en torno a el desarrollo, prepararlos para el desarrollo social del niño.
Pues bien, este método se basa en 4 principios. El primero es el paidocentrismo e interés, en el cual se centra en el niño, en el cual se busca el interés, identificar el interés que tiene el niño y sus necesidades, para que yo pueda buscar estrategias para motivarlo. El segundo principio del que puedo hablar es de la individualización, en el cual, por ejemplo, si tenemos un grupo, en ese grupo tendré de cierta edad, en el cual su desarrollo psicoevolutivo es similar, pero eso no significa que su desarrollo y estilo de aprendizaje sea el mismo, ya que depende de diferentes condicionantes, como el lugar donde vive, con quiénes vive y cómo es su educación. El tercer aspecto o principio es la globalización, en el cual me refiero que el niño aprende de lo general, de lo superficial, y después con el desarrollo y el transcurso del tiempo va observando ya por partes, en partículas. El cuarto principio es la actividad. En este me enfoco en las actividades lúdicas y se busca que integren procesos de manipulación y reflexión, actividades donde sean divertidas, activas e interactivas, y que se busque un aprendizaje significativo para que el niño se apropie de ello. Estos principios de los que estoy mencionando tienen que pasar por fases para que se desarrollen. Las fases son las siguientes: la observación, la asociación y la expresión. En cuanto a observación, se refiere a que el niño debe de estar en contacto directo con ejercicios donde pueda él comparar, medir, calcular, expresarlo de manera oral, escrita. Después pasamos a la observación, a la asociación, en el cual aquí tengo un ejemplo en el cual tenemos la avispa picó al mono. En la asociación se busca que el niño primero observe las realidades en el cual identifica al mono y a la avispa, porque ya las ha visto en su entorno. Entonces son representados, mientras que las palabras la, pico, al son de manera abstracta. Por lo tanto, debe de hacer esa asociación. Entonces, aquí tenemos avispa, la palabra, y avispa, la imagen. Hace esa asociación identificando y apropiándose del concepto. Entonces, ahí trabajan, cuando hablamos de asociación, queremos que el niño identifique de lo que puede ser representado a lo que es abstracto, como la causa y el efecto, el tiempo y el espacio, imagen y concepto. Y por último, la expresión. En esta me refiero a que el niño debe de expresar sus ideas a través de actividades en las que pueda plasmar. ¿Qué va a plasmar? Lo que está aconteciendo o está viviendo desde una perspectiva más amplia, ya que tiene recursos para ello. En pocas palabras, en esto consiste mi método de centros de interés. Gracias, Paola. Doctor Titón, ¿en qué se basa su proyecto? Hola, yo soy Reson Tintó, psicólogo, pedagogo y lingüista italiano. El día de hoy vamos a hablar acerca de las técnicas didácticas en un proyecto, ya que el proyecto es un centro de interés productivo para el alumno, logrando grandes aprendizajes. Para llevar a cabo y conocer un poco más de eso, acerquémonos a las fases interdependientes. 1. Elección o intención. Esta fase parte de un debate entre el proyecto y su forma de organizarse, para precisarse y clarificar las características generales de lo que se quiere hacer y el objetivo que se va a lograr. La fase 2, la fase de la preparación. Esta fase, en primero, se tiene que definir de aquel proyecto que se va a realizar. Para eso,
es necesario la planificación y programación, es decir, la acción de programar, utilizando distintos medios. Así pues, se tendrá que describir el proyecto, como materiales, procedimientos, el tiempo. Estructurando el objetivo y contenido curriculares. La fase 3, que es la ejecución. En esta fase, la resolución de la actividad, problema o situación, de acuerdo con los procedimientos utilizando las diferentes técnicas y estrategias de las distintas áreas de aprendizaje. Bien, ahora tenemos la fase 4 y la última. Esta es la fase de la evaluación. En esta fase es el momento en el que se comprueba la eficacia y validez del producto, valorando sus objetivos previos al inicio y los que se han logrado al final. Tenemos presente el siguiente esquema, que se lleva a cabo el proceso de las fases conforme a la tarea del profesorado como del alumnado. ¿De qué manera se relaciona? En la primera, tenemos los puntos que abarca la actuación del profesorado, que es plantear, seleccionar, secuencializar, diseñar, presenta actividades, facilita los medios de reflexión, favorece. En la actuación del alumnado tenemos que plantea, que realiza, que lleva a cabo, que busca, investiga, planifica, realiza, trabaja individualmente, ya que estamos hablando de una educación interdependiente. Trabaja, se hace una autoevaluación y de esta forma iniciamos de nuevo con la fase, ya que de nuevo se tiene la secuencia para volver a comenzar, ya que esto depende del tiempo que se le da al determinado proyecto para lograr una adecuada investigación y aprendizaje. A continuación, tenemos en este cuadro las ilustraciones de las percepciones que tienen distintos autores. ¿De qué forma? Nos encontramos con elementos, centro de interés y proyectos. Un ejemplo sería el rol del alumnado. Su centro de interés es ejecutar y su proyecto se basa en la comparticipe. De esta manera podemos concluir que una materia que se centraliza por sí se lleva a cabo diferentes temas de trabajo, ya que no solo se centra en un tema en sí, sino que se relaciona con otras muchas más técnicas para un aprendizaje. Gracias. Recapitulando, enfoque globalizador es una intervención pedagógica que parte siempre de cuestiones y problemas de la realidad, aunque sean con actividades específicas para un contenido determinado. Un claro ejemplo fueron las propuestas que nos dan a conocer nuestros pedagogos aquí presentes. Como conclusión, podemos agregarle que al igual que nuestra sociedad vive una continua transformación, la educación ha de evolucionar y amoldarse a nuestras necesidades. La realidad en la que vivimos sufre un constante cambio y la labor de los docentes es la de seguir esa línea, a ese ritmo en el cual debe de comprender los cambios que se dan en su entorno para que de este modo puedan preparar a los alumnos, siendo estos preparados, puedan adaptarse al mundo que les rodea y sean capaces de transformar su realidad. Con esto cerramos nuestro programa. Hasta luego.